Bueno, queremos contarles que diputados de la Comisión de Trabajo que está discutiendo el proyecto que envió el gobierno de segundo retiro del 10% aseguran que por la demora del trámite legislativo peligra que pueda llegar a ser ley antes de Navidad. Guillermo San Martín nos va a contar qué alternativa queda ahora para la gente, ¿no es cierto?, que se puede ver perjudicada por esto. Buenos días, Guillermo. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, porque los plazos no estarían calzando definitivamente para que se pudiera concretar este pago con antelación a la Navidad. Y es que se estima que recién sería votado en la sala de la Cámara de Diputados este jueves. Ya se ha planteado la posibilidad de que se le agreguen indicaciones, por lo tanto va a haber un tercer trámite sí o sí en el Senado. Y considerando de que lo que establece la norma, en el mejor de los casos, considerando que son dos cuotas, la primera de ellas a 15 días para que las administradoras de fondos de pensiones concreten el pago. Y esos 15 días son días hábiles, por tanto tampoco existiría el plazo suficiente para que pudiera concretarse con antelación. Y aún la discusión sigue trabada en algunos aspectos, por lo tanto tampoco es tan fácil que pueda ser despachado de forma inmediata, considerando que, por ejemplo, lo que se ha planteado por ahora es la búsqueda de un acuerdo en varios aspectos que están considerados por parte de diputados como para poder considerarlos en la discusión, incluso es lo que se ha planteado ya acá en la Comisión del Trabajo, puesto que ya se presentaron estas indicaciones. Por una parte, incorporar el retiro forzoso para quienes tienen deudas por pensiones de alimentos. Ayer la ministra del Trabajo planteaba que este no era el camino, no obstante, de todas formas los diputados van a plantear esta indicación. También que el pago sea en una sola cuota, en 15 días, más allá de que se establezca este mecanismo, también estaría siendo un poco difícil que se concrete antes de Navidad, por lo ya señalado. Y otro aspecto no menor es lo que se refiere al pago de impuestos. El gobierno insiste en que este segundo retiro constituya renta, por lo tanto queda sujeto al impuesto global complementario y todos quienes tengan remuneraciones que superen los cerca de 8 millones de pesos anuales y que superen ese monto en el año deberán pagar de alguna otra forma algún tipo de impuesto considerando el tramo al que corresponda. No obstante, hay sectores, por ejemplo, del oficialismo que ya se han abierto la posibilidad de que ese tramo, en términos de los que tienen menores remuneraciones, los dos primeros tramos del global complementario, queden exceptuados del pago de impuestos, mientras que desde la oposición plantean que se reponga una indicación que ya se discutió previamente en la reforma, que era esto de que quienes tienen remuneraciones superiores a los 2,5 millones de pesos queden pagando impuestos y el resto quede liberado. Pero en esa línea el gobierno aún no ha hecho ninguna indicación y es facultad exclusiva del Ejecutivo poder avanzar en esa materia, considerando que se plantea impuesto. Pero respecto a los plazos, la situación está cada vez más difícil y así lo reconocen los propios diputados. Pasemos a revisar declaraciones a este respecto, por ejemplo, del diputado Frank Sauerbaum. Que si el gobierno repone las indicaciones que se rechazaron en el Senado, por lo menos Renovación Nacional las va a votar en contra. Y las va a votar en contra no porque no nos parezcan, sino porque eso pudiera retrasar la discusión legislativa, llevarnos a comisión mixta y finalmente terminando la discusión mucho más allá de los plazos que nos hemos establecido. Lamentablemente, estamos muy encima del tiempo y esperamos nosotros que el gobierno entienda también. Además, el proyecto del gobierno está en tabla para el día jueves. Si se vota el día jueves, no alcanza a estar para Navidad, porque debería estar promulgado el jueves ya en vigencia. Sí, lo tenemos claro. Bueno, y esa claridad que manifiesta el diputado Frank Sauerbaum, de hecho, se está viendo entrampada también respecto a lo que son las indicaciones que el propio gobierno quiere reponer. Él mismo lo señalaba, incluso se ha planteado por parte del ministro de Hacienda la posibilidad de establecer nuevamente el reintegro, y eso volvería a generar una discusión que ya se había dado por zanjada en el Senado, y eso también va dilatando los tiempos. De todas formas, se estima que durante la presente jornada va a ser sometida a votación parte de estas indicaciones en la Comisión de Trabajo. Para mañana está contemplada la discusión en la Comisión de Hacienda y se mantiene que esto sea votado sí o sí el jueves en la sala de la Cámara de Diputados. Pero hay otros aspectos que también obligan al patrocinio del gobierno. Hemos insistido en que aquellas indicaciones que se refieren a impuestos son facultad exclusiva del Ejecutivo, y si bien los propios parlamentarios pueden avanzar en esta línea, también se requiere votar la admisibilidad de esas indicaciones, lo que también, como hemos planteado, podría dilatar aún más la discusión y llevar incluso no tan solo un tercer trámite, sino que esto también a una comisión mixta, y ahí eso también obliga
agrega a otros días más a considerar para poder zanjar definitivamente lo que sería este segundo retiro de los fondos de pensiones a través del proyecto del gobierno. Así también lo han planteado parlamentarios de la oposición, quienes insisten y hacen un llamado al gobierno para alcanzar un pronto acuerdo. Escuchemos palabras a este respecto, por ejemplo, del diputado Raúl Soto. Personas que ganan 700, 800, 900 mil pesos de ingresos mensuales pertenecen a esa clase media profesional, trabajadora, que se esfuerza mucho, que hoy día están en una situación complicada, que no ha recibido apoyo suficiente y oportuno de parte del gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto nos parece injusto y abusivo lo que está planteando el gobierno. Y por lo tanto pedimos que ojalá los 2 o 3 primeros tramos de impuesto a la renta, es decir, hasta 2,5 millones de pesos, queden liberados absolutamente de pago de impuestos y de ahí hacia arriba se pueda pagar. Al menos desde el oficialismo y de la oposición hay acuerdo en el sentido de que se debe dejar libre de impuestos al menos a los 2 primeros tramos de quienes tienen remuneraciones más bajas, considerando que esto les permitiría evitar que ya en la declaración de renta puedan verse afectos a algún tipo de pago de impuestos. Si bien por parte del gobierno se señala que esto es marginal en términos de lo que es la pandemia, desde la oposición y el oficialismo señalan que cualquier tipo de recurso es clave para poder enfrentar esta crisis y por eso quieren dejar liberado principalmente a quienes ganan menores ingresos, tienen menores ingresos y dejar esto solo para quienes tienen mayores remuneraciones, y por eso está la disputa entre si se mantiene para quienes tienen remuneraciones inferiores al 1,5 millones de pesos o desde los 2,5 millones de pesos hacia abajo quedan liberados. Hasta ahora se ha manifestado disponible para la discusión principalmente el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monkeberg, con quien se ha avanzado y se ha intentado dialogar y avanzar en esta materia. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Ignacio Briones ha sido un poco más tajante respecto a su postura y se ha mantenido en la línea de que este segundo retiro sí o sí debe constituir renta. De todas formas, se sigue buscando acuerdos, especialmente luego que el oficialismo se abriera a esta posibilidad. Así lo ha manifestado, por ejemplo, la diputada Alejandra Sepúlveda. No hay peor sordo que no quiera escuchar, ¿no es cierto? Y se lo hemos dicho en todos los tonos al ministro de Hacienda hoy día y no quiere. Nosotros esperamos hoy día que el presidente de la República es el que intervenga. La clase media va a ser el centro de su quehacer como presidente de la República y hoy día lo que está haciendo es acogotando una clase media, complicando una clase media y no entregándole una respuesta tan necesaria. Bueno, claves van a ser las reuniones que se van a sostener durante la presente jornada para resolver lo que ocurra en primer término en la Comisión del Trabajo, también lo que se pueda analizar mañana en la Comisión de Hacienda, pero por sobre todo ya con miras a lo que va a ocurrir en la sala de la Cámara de Diputados, donde se espera llegar con un acuerdo para poder acelerar el trámite de este segundo retiro de los fondos de pensiones. Karina. Claro, porque a estas alturas estamos en esta situación, ¿no es cierto?, con este proyecto que si se pone rapidez podría salir y el otro definitivamente entrampado ya en lo que pueda ocurrir en el Tribunal Constitucional. Así que vamos a ver lo que pasa también si es que se llega en definitiva a este segundo retiro. Muchas gracias, Guillermo San Martín. Buenos días.